Estás escuchando El Anticrítico Gastronómico. Sí. Que me quedo sin comer. Esta berenjena ha salido con nariz. ¡Quiero mi bocadillo! ¡Quiero mi bocadillo! ¡Y ya todavía sigues comiendo! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Soy David Díaz y esto es El Anticrítico Gastronómico. Lo que comenzó siendo una moda absurda hace camino de 2 décadas, otra más para el universo de modas gastronómicas absurdas, terminó convirtiéndose en todo un estilo de vida. Algo que muchos nutricionistas, los de verdad, consideran imprudente e incluso peligroso. Hoy hablamos de gluten, de la obsesión que tienen muchos por quitárselo sin necesidad, de la desinformación absoluta que circula sobre el gluten por todas partes y atentos amigos celíacos que hablaremos con alguien que ha revolucionado el mundo del gluten free justo desde el ángulo correcto, la ciencia. Si alguien dice que el gluten es malo, digo yo que al menos tendrá que demostrarlo. Y para demostrar una cosa, no hay que dar tu opinión. Hay que demostrar con hechos, con ensayos clínicos, con estudios científicos. No es ofrecer testimonio de alguien que tiene muchos seguidores en Instagram. Y esto os lo digo porque hay un montón de gente diciendo auténticas barbaridades sobre el gluten en redes sociales. Escuchad. ¿Piensas que no consumir gluten es algo que solo deben hacer las personas celíacas o las personas que tienen sensibilidad al gluten? Pues quédate aquí. El gluten es una sustancia que nuestro cuerpo no tolera bien y que causa daño a nivel intestinal y cerebral a todo el mundo. Como siempre digo, quítalo 2-3 semanas o un mes y ya verás como nunca vuelves al gluten. El gluten es un veneno para tu cuerpo y ahora vendrán diciendo que no demoniza alimentos. Como te digo, hazles caso a ellos o si quieres, pruébalo durante un mes y me cuentas si vuelves al gluten. A ver, ¿por dónde empezamos? Esto que acabáis de escuchar lo dice un tal Marcos Bodoque, que es un señor que presuntamente ha estudiado educación física y te cobra 150 euros por una asesoría de 1 hora hablando de salud, psicología, nutrición. Bueno, a saber, esto es lo que él dice en su página web. Esto en realidad es una muestra de que hay personas en las redes sociales, muchas personas, que no están tituladas, por lo que por ley no se les permite ejercer como nutricionistas o, como ellos dicen, coach nutricional, que es lo mismo pero vestido con traje de satén rojo. Se permiten el lujo estas personas de orientar en alimentación a personas que lo que realmente necesitan, o con toda probabilidad, es un médico. Lo de que el gluten te revienta el cerebro, esto no es nuevo. Escuchad, que lo que viene ahora es fuertito. Lo que come determina, por supuesto, nuestro comportamiento, si somos o no más inteligentes, si tenemos más o menos conexiones, e incluso comer cosas como el gluten o que tenga mucho gluten lo que hace es que mata literalmente neuronas. Activa un complejo de moléculas que se llama el complejo del castigo, que además tiene ese nombre, en el que las neuronas de conexión más débil mueren literalmente. ¡Ay, madre! Castigo es tener que oírte, cariño, de verdad. Qué fuerte lo que dice la peña, de verdad, es que la gente está muy heavy, está muy cucu de la cabeza. El gluten tiene moléculas asesinas que le han tomado con tu cerebro. Ay, de verdad, esto es muy grande. Esto es muy grande. Esto lo he rescatado del podcast de Luis Usera, que entrevistó a esta señora que habéis escuchado, que se llama Yolanda Santiuste. Y vosotros os preguntaréis, ¿y quién es Yolanda Santiuste que dice estas cosas tan marcianas? Bueno, pues Yolanda Santiuste es una nutricionista súper defensora de la naturopatía, que para quien no tenga muy claro lo que es, yo se lo cuento. La naturopatía es una pseudociencia que no tiene ningún tipo de aval científico y que puede llegar a ser un peligro importante para nuestra salud cuando se emplean sus métodos como sustitutos de los tratamientos convencionales, que todos sabemos que esto está a la orden del día. Tratamientos tan absurdos y tan pintorescos como la autocuración, la autosanación, que todos sabemos que es lo primero que nos receta el médico cuando nos ponemos malos. Tú imagínate que llegas ahí a la consulta de tu médico con 40 de fiebre y el médico te dice, cariño, respira o tómate un zumito de naranja, que la vitamina C es muy buena para todos los males, todas las bacterias, todos los virus y te vas a poner bueno en 3 días.
Bueno, pues obviamente esta señora no nombra ni un solo estudio avalado por la comunidad científica, por lo que podemos certificar que todas estas marcianadas que ha soltado son de otro planeta. De otro planeta, de otra galaxia, de otro sistema solar, no sabemos. Pero bueno, que lo que tiene que hacer esta gente es justificar ese tipo de opiniones con ensayos clínicos, con estudios científicos, es decir, con algo que realmente tenga autoridad y tenga base científica y demostrada, vaya. Y por supuesto que esté publicada, que se pueda leer y que tenga el acceso, ya que todos tenemos acceso a las redes sociales, pues que también tengamos acceso a la ciencia. Y realmente lo tenemos. Lo que pasa es que muchos de nosotros no sabemos buscar esa información. Yo lo que os animo a todos los que estáis escuchando y que tengáis esa inquietud, queráis saber sobre gluten, queréis saber sobre alimentación, pero desde un punto de vista médico, científico, pues yo no os recomiendo que vayáis a las redes sociales a escuchar las tonterías de todos estos cantamañanas que lo único que quieren hacer es pasta con vosotros. No. Yo os recomiendo que vayáis a estudios, que os vayáis a publicaciones científicas o académicas de las universidades y de los hospitales, porque han salido muchísimas cosas muy interesantes que avalan todo lo contrario, es decir, que avalan que realmente el gluten no es tan malo para la salud como están asegurando. Yo he seleccionado un par de ellos, fundamentalmente me gustaría que buscarais en Google Scholar, ahí podéis encontrar muchísima información, casi toda en inglés, sobre este tema. Y bueno, pues en mi caso me ha llamado mucho la atención los estudios que se han hecho desde la Universidad de Melbourne, exactamente desde el Departamento de Gastroenterología y Nutrición de la Monash University de Melbourne. Ahí es donde han hecho bastantes estudios. En este caso, hicieron un estudio muy curioso con personas que tenían síndrome de intestino irritable, que no tenían enfermedad celíaca confirmada y que estaban convencidas de que el gluten les estaba jodiendo la vida, pero a tope. De hecho, estaban llevando dietas sin gluten, algo tremendo, ¿no? Y no había realmente una base científica de que el gluten les estuviera sentando mal. Bueno, pues en dos estudios que hicieron, en el primero, a un grupo de personas con estas circunstancias, esta situación concreta, les dieron de manera paulatina una dieta sin gluten, les fueron introduciendo el gluten poco a poco y también les fueron introduciendo un placebo, ¿vale? ¿Por qué hicieron esto? Pues porque lo que busca la comunidad científica es, con este tipo de ensayos, es ver hasta qué punto estamos nosotros, las personas, de algún modo inducidas, ¿no? por lo que nos rodea y comemos en función de lo que nos dicen, en muchas ocasiones. Abre la boca. Bueno, pues el resultado de esto, a pesar de que estas personas llegaron a comer gluten a unos niveles según el estudio, 16 gramos al día, estas personas no presentaron ni dolor abdominal, ni gases, ni fatiga, ni nada de nada. Es decir, que realmente no se puede atribuir al gluten síntomas no celíacos. Es decir, que puede que haya una intolerancia al gluten, una intolerancia al gluten no celíaca, pero bueno, que en este caso esa intolerancia habría que, de nuevo, revisarla con un control médico, para que nos entendamos. La gente cree que le sienta mal el gluten, pero luego cuando se da cuenta de que no es el gluten lo que le sienta mal, entonces se queda un poquito loco. Y ojito, cuidado, que en el segundo estudio que hicieron introdujeron los FODMAPs. Esto es una cosa súper interesante. Yo os confieso que no tenía ni pajolera idea de lo que eran los FODMAPs, pero me documentó un poquito y os voy a contar. Los FODMAPs son un grupo de carbohidratos que se encuentran en alimentos súper cotidianos y que, estos compuestos son difíciles de digerir, fermentan en el estómago, en el intestino y provocan síntomas gastrointestinales en muchas personas muy similares a los que pueda sentir un celíaco, por otra parte. Y estos alimentos que comemos todos son la cebolla, el ajo, las ciruelas, los lácteos, los edulcorantes, el maíz, las almendras. Es una lista interminable. Y por cierto, que estos alimentos, en mayor o menor medida, pueden producir inflamación o reacción en el cuerpo. E insisto, no tienen nada que ver con el gluten, pero se pueden confundir estos síntomas con los de la celiaquía, ¿vale? Bueno, pues en este segundo estudio metieron, junto con el gluten de manera progresiva y el placebo, introdujeron también los FODMAPs, estos famosos, ¿no?
Y bueno, pues resulta que la conclusión, después de pasar las 6 semanas del estudio, se dieron cuenta de que el gluten no estaba provocando síntomas específicos y que los síntomas aparecían independientemente del gluten. Es decir, que estos síntomas que os he comentado antes, de malestar, de reflujo, de gases, de dolor abdominal, pues esos síntomas también los tenían en mayor o menor medida determinadas personas que habían consumido FODMAPs, por lo cual el resultado tampoco fue concluyente, sino que los síntomas aparecían independientemente del gluten. Hay gente que tiene aspecto de haber estado en coma sin haber estado en coma. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Pues que el gluten no era el culpable principal. Y voy a citar textualmente la conclusión del estudio. No se observan efectos del gluten en pacientes con sensibilidad al gluten no celíaca autoinformada tras la reducción dietética de carbohidratos fermentables aka FODMAPs. O sea, estás culpando al gluten y el problema lo tienes en la cabeza. Y encima se llama de una forma súper rara que ni sabes que existía y ahora vas y lo cascas. Resulta que estoy comiendo cebolla y la cebolla me sienta como el culo, básicamente. Que eso puede ser. Digo cebolla, como digo, pues eso, un yogur. Vale, y ojo, estoy hablando de los lácteos, que la lactosa también da para otro, ¿vale? Da para otro episodio u otros 50 episodios. A lo largo de los años se han hecho muchos más estudios que respaldan esta historia y bueno, pues al final, pues ¿qué os voy a decir? Que no es el gluten, cariño, que es vuestro cerebro, que un caso clínico de enfermedad celíaca en un estudio no es una epidemia. Epidemia es lo que consumís en redes sociales y luego reproducís como si fuerais autómatas, que parecéis lelos. De verdad, ¿no sabéis qué bochorno esta semana visualizando vídeos de esta gente, de esta retahíla de mermados mentales que quieren convenceros que dejéis el gluten y os animéis a comprar sus cosas, sus libros y sus historias? De verdad, esto es tremendo. Esto es un ejemplo de desinformación absoluta. Y es más, se ha sugerido por parte de la comunidad científica que la sensibilidad al gluten puede no existir y que más bien puede haberse formado a partir de la histeria del gluten que hay en los medios de comunicación durante estos últimos años, donde una dieta sin gluten se ha promovido como una dieta súper saludable, que resuelve casi todos los problemas de la salud, y esto ha dado como resultado ¿el qué? Pues que el gluten ha adquirido una mala reputación absolutamente inmerecida y ha hecho que una gran proporción de la población cambie a una dieta sin gluten sin ser necesariamente alérgica o intolerante. Me gustaría citaros lo que dijo la doctora, al nombre, Biesiekierski, ¿vale? Que con este apellido tan molón ha sido la que ha capitaneado en la Universidad de Melbourne desde hace más de una década estos estudios que hemos hablado antes, os he comentado antes, y que tiran por tierra las tonterías que veis en redes y que habéis escuchado en estos audios de estos dos caballeretes. Bueno, pues esta señora dice que las personas con síndrome del intestino irritable que creen ser sensibles al gluten reaccionan de forma similar al gluten, al trigo, al placebo y a la madre del cordero. A la comunidad científica le gustaría que los mensajes de salud pública dejaran de una vez de lado la idea de que el gluten es intrínsecamente dañino, ya que estas investigaciones demuestran a menudo que esto no es así, que esto no sucede así. El marketing de la salud es una herramienta muy peligrosa y tú aún no te has dado ni cuenta. Como veis, en muchos perfiles de redes sociales, muchos de estos Illuminati, por llamarlos de algún modo, sin diagnóstico clínico, sin pruebas científicas, obviamente, sin nada, afirman que te vas a sentir más en forma, con más energía, todo cuando elimines el gluten de tu alimentación. Y por supuesto, te proponen una dieta sin gluten recomendadísima a todos los seguidores, algunas veces para conseguir likes y otras tantas, curiosamente, para venderos cosas. Y eso se llama negocio. Estás escuchando El Anticrítico Gastronómico. Sin duda, es una de las modas más controvertidas de los últimos años. La gente que decide dejar de comer gluten sin ningún tipo de diagnóstico médico. ¡Hala! Como quien se quita el azúcar o como quien se pasa al agua imantada o todas esas gilipolleces que se ponen de moda en las redes sociales. Y claro, todo por salud. Por salud o porque lo han visto en TikTok, en Instagram o en todas las redes sociales que tienen. Y además, lo peor de todo es que creen que es lo que tienen que hacer.
Piensan que realmente eso es lo correcto. Eso es lo que tiene la cultura del borreguismo. Mientras tanto, y aquí viene lo realmente interesante, hay empresas y equipos científicos que sí que están haciendo cosas espectaculares para las personas que de verdad lo necesitan, que son los celíacos, no son otros. Uno de los proyectos tecnológicos más alucinantes que hay en este campo hoy en día se llama Breadfree. Os cuento. Es la primera empresa del mundo que ha logrado eliminar el gluten del trigo, de la cebada y del centeno, que ahí es nada, y al parecer manteniendo sabor, textura y valor nutricional. No hablamos de mezclas de almidón, hablamos de harina real, pero sin gluten, y nosotros con estos pelos. ¿Cómo lo han conseguido? Pues nos lo va a contar Daniel Gómez Bravo, que es uno de los fundadores de Breadfree, que está al otro lado de la línea, que yo me muero de ganas de que me cuente cómo coño han obrado semejante milagro. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por invitarnos a este podcast. No, gracias a ti por concederme tu tiempo, que sé que es limitadito. Pues nada, nosotros llevamos con este proyecto ahora mismo 5 años y medio, más o menos, y bueno, o sea, realmente hemos desarrollado un proceso biotecnológico para transformar los cereales que contienen gluten, trigo, centeno y cebada, en harina de cereal, de trigo es la que tenemos ahora a nivel comercial, que no contiene, que es sin gluten, que es apta para celíacos. Madre mía, eso es una auténtica revolución, porque además la historia, lo que a mí me parece muy curioso es que la historia de Breadfree empieza con algo sencillo, a la par que poderoso, que es el diagnóstico de celiaquía que tenía una amiga tuya cuando estabas en la universidad, que bueno, que yo creo que todo el mundo tenemos amigos celíacos, porque ahora mismo es algo bastante endémico. Soy el gluten en el intestino de una persona celíaca. El sistema inmune cree que soy una amenaza, y en lugar de atacarme a mí, ataca al propio intestino. ¿Qué viste tú en esa situación que te hizo decir, venga, aquí hay un problema real y yo tengo que hacer algo, tengo que mover las manos? Bueno, o sea, yo he estudiado en Madrid y aún en Madrid, cuando íbamos a cenar o a comer por ahí, es muy complicado encontrar un sitio sin gluten donde de verdad te den unos productos que estén buenos, que respeten que no haya contaminación cruzada, que de verdad sean sin gluten, porque muchos son sin gluten pero te ponen una ensalada, eso no es ser sin gluten. No es del todo, ¿no? Entonces, bueno, la carne no tiene gluten. La carne no tiene gluten, evidentemente, sí, evidentemente. Pero quiero decir, cuando un celíaco va a un restaurante sin gluten, lo que espera comer es una pizza, una pasta, o sea, quiero decir, es un poco lo que añora y lo que busca, ¿no? Entonces, cuando pues eso, de repente te das cuenta que hay estos problemas en gente de tu entorno, pues esto mi amiga y tal, pues te das cuenta que además lo que hay es una porquería, porque sobre todo aquellas personas que han sido diagnosticados, vamos a decir, a la edad adulta o incluso a la adolescencia tardía y tal, pues el impacto del cambio es mucho mayor. O sea, indudablemente, al final llevas toda tu vida acostumbrado a hacer un tipo de dieta y de repente pues te quitan prácticamente todos los alimentos, porque el gluten está en todo. Menuda putada. Menuda putada. A mí me quitan el gluten, yo que soy súper panarra, y yo me pego un tiro. Me pego un tiro o me tiro del primer puente que pueda haber a 50 kilómetros a la redonda de mi casa. Eso te lo digo en serio. Nunca eres abreva, nunca eres abreva. No, es que el problema es que el gluten no está solo en el pan, está en un montón de alimentos, en salsas, en preparados, en platos preparados, en sopas, o sea, en todo lo que te puedes imaginar, en carne, o sea, en todo lo que te puedes imaginar le meten harina o gluten como espesante, entonces, o sea, eso es lo complicado, ¿no? Cierto. ¿Investigasteis vosotros en laboratorios, en centros tecnológicos de Navarra como el CEIT o el CNTA, que para los que no son muy doctos en la materia decimos es el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria, sin grandes recursos y además en plena pandemia? Vamos, que lo tenéis todos súper a favor, hay que echarle huevos, ¿no?, para empezar con este primer episodio de esta forma. ¿Cómo fue este inicio tan complicado y cómo fue el camino hasta llegar pues, a este hito, ¿no?, a esta innovación tan flipante que habéis conseguido? Bueno, pues al principio esto empezó como un proyecto de la universidad, o sea, presentándonos a concursos y tal de emprendimiento, recibiendo formación, pues eso, modelo de negocio, de marketing, de todo esto y tal. Y bueno, al principio era todo teórico. De repente decidimos lanzarnos a probar algo porque si no estábamos todo el rato vendiendo humo y todavía no teníamos nada real, ¿no? Entonces, en plena pandemia, cuando los colegios estaban cerrados porque no había nadie, no teníamos
estaban en casa, pues nos dejaron un espacio de un colegio, un laboratorio, que nadie lo estaba usando, además también era como verano, que había vacaciones, para hacer pruebas. Y ahí empezamos a hacer pruebas, compramos algunas máquinas y tal, enviamos los resultados de una cosa que parecía ser una harina a un laboratorio y dio más o menos que no tenía gluten, vamos a decir. Entonces, más o menos. Claro, o sea, nos dio 60 ppm, que para los que no lo sepan, pues los productos que tienen sin gluten son menos de 20. Pero bueno, vamos a decir que no fue no fue un fail absoluto, sino que bueno, estábamos en el camino y a partir de ahí pues teníamos dos opciones: o contratamos un equipo y montamos un laboratorio para seguir trabajando, o buscamos un centro tecnológico, una universidad que nos pueda ayudar en este sentido. Y ahí pues es cierto que colaboramos con CNTA para poder validar en un entorno profesional lo que nosotros sabíamos o habíamos empezado a demostrar a nivel laboratorio. Y bueno, desde ahí que ya hicimos la primera validación a nivel laboratorio en un entorno profesional, bueno, pues hasta hoy que tenemos una fábrica es donde hemos ido creciendo, avanzando, resolviendo retos tecnológicos y tal. Ya. Hoy es difícil encontrar ayuda gubernamental o ayuda de las instituciones cuando estás trabajando en la industria alimentaria por tu cuenta. Pienso si una peseta diera a cada español, pero no a mí, a donde tienen que darla. La verdad que es complicado porque al final compites por las mismas ayudas que el resto de sectores. Al final se compite por una ayuda de carácter tecnológico, innovación tecnológica. Entonces, sobre todo para, no diría en general la industria alimentaria, aunque cada vez más, pero sobre todo para aquellas iniciativas que son de deep tech, que requieren un desarrollo profundo en, por ejemplo, en nuestro caso, biotecnología, es complejo porque al final tú no tienes nada que enseñar. O sea, no es que puedas decir, ya he empezado a vender un poquito y ahora si me das una ayuda voy a empezar a ganar cada vez más dinero. No, en nuestro caso, hasta que hemos podido empezar a vender harina han pasado 4 años. Entonces, ¿de dónde le cuentas a alguien que hasta dentro de 4 años a lo mejor no vas a poder monetizar nada? Pues bueno, o sea, sí que es un reto, la verdad. Y ahí, por ejemplo, hemos tenido mucha suerte, yo siempre lo cuento. Ya. Oye, explícanos como si fuéramos nosotros panaderos, no científicos, como panaderos, ¿vale? Imagínate, vamos a ponernos en el lado del sector retail. ¿Cómo se elimina el gluten del trigo sin destruir lo que da sabor, lo que da textura, lo que da el valor nutricional, lo que da, pues eso? Porque claro, lo que decís es que la harina que obtenéis sabe a trigo, tiene textura, pues eso, de cualquier pan panificable con un pan, con una harina con gluten, y no es una cosa rara, ¿no? Porque claro, al final todo lo que es celíaco o alimento para celíacos o es una cosa rara o es una cosa llena de aditivos. O es digamos lo que esté instalado en el imaginario colectivo nuestro, que ahora, pues bueno, con lo que estéis haciendo vosotros, pues igual reventamos todo y cambiamos la idea de lo que es comida para celíacos. O sea, bueno, lo primero de todo, que nosotros nunca nos gusta la palabra eliminar el gluten. Nosotros realmente siempre nos referimos a que transformamos el gluten y los cereales en harina de trigo apta para celíacos. Esto lo digo porque, o sea, realmente, aunque la legislación divide entre alimentos con gluten y sin gluten, esto a nivel científico no es correcto. O sea, por ejemplo, el maíz a nivel científico tiene gluten, pero a nivel legal no lo tiene, porque el nombre de la proteína es gluten, aunque no afecte a la población celíaca. Entonces, realmente nosotros lo que hacemos es transformar el gluten del trigo. ¿Y esto qué quiere decir? Que el gluten al final es proteína, es el 85% de la proteína que hay en la harina. Y nosotros, la proteína sigue presente en nuestra harina, en pura. Es verdad que en una proporción menor en comparación con la inicial, preservamos como un 35-40% con respecto al cereal de origen, pero sigue presente la proteína, simplemente que esta proteína ya no es como decir, no afecta a la población celíaca. En cuanto al sabor, pues al fin... Es tolerable. Sí, o sea, es tolerable, completamente segura, indetectable por... hoy en día la técnica que se utiliza para certificar este tipo de seguridad es el ISR5, que es el que está aprobado en el BOE, por ESAN y tal, y siempre que analizamos nuestra harina mediante este test, lo que da es que tiene un nivel de gluten indetectable por debajo del límite de cuantificación. Esto quiere decir que el nivel legal es 20, el límite por debajo es 10, por debajo de 10 no se puede determinar con seguridad cuánto tiene. Esto quiere decir que no existe ningún producto en el mercado que tenga 0 de gluten, porque no hay ninguna técnica como analítica que te pueda decir que hay 0% de gluten. Entonces, y el que te dice te engaña o está utilizando otro tipo de harina que evidentemente no lleva gluten. No, o sea, no existe. Todos los productos que hay sin gluten en el mercado
ninguno tiene 0% gluten. Hasta el maíz, hasta el sarraceno. Todos tienen gluten. Quiero decir, por debajo de 20 o por debajo de 10 ppm está permitido. Y alguien dirá, bueno, pero 10 o menos de 20 es poco. Bueno, pero lo que la ley dice es que tiene que tener menos de 20. Entonces, hasta por contaminación cruzada, por cualquier cosa, todo puede tener pequeñas cantidades de gluten. Lo que pasa es que no nos afecta, evidentemente, si somos celíacos. Pero Daniel, al final, discúlpame que te interrumpa, porque aquí hay una cosa que no termino de entender. La Luisa se ha teñido de rubia, ya no se entera de nada, ¿no? Es si realmente todos estos productos que son aptos para celíacos llevan una cantidad mínima de gluten que el cuerpo humano evidentemente lo puede tolerar, ¿por qué ellos se publicitan como alimentos sin gluten si realmente lo tienen? Es la legislación, no. O sea, se ha legislado, se ha establecido que un alimento sin gluten es aquel que contiene menos de 20 partes por millón. Entonces, como la legislación está hecha, tú te adhieres a la legislación. Evidentemente, si la legislación no estuviera bien hecha, pues habría que cambiarla. O sea, ahí nosotros tampoco nos podemos meter. O sea, que es la etiqueta. Claro. La etiqueta sin gluten lo permite la ley, hablando mal y pronto. Bueno, es que te obliga. O sea, es decir, si tú quieres comercializar un producto sin gluten, pues tienes que adherirte a lo que la ley marca, ¿sabes? No te puedes inventar. Y luego las técnicas analíticas que hay en el mercado, que están acreditadas, vamos a decir, por la ley y tal, tampoco te permiten analizar por debajo de 10 o de 5 ppm, que son partes por millón. Es muy poquito, pero bueno, aún así no lo permiten. Es la limitación que tenemos actualmente con las técnicas que contamos y que están acreditadas, insisto, porque es cierto que hay otras técnicas que a lo mejor pueden tener más precisión a nivel de menos ppm o lo que sea y tal, pero al no estar acreditadas es indiferente, porque el resultado que tú puedas obtener no tiene ningún respaldo por ninguna autoridad gubernamental. Entonces, como si lo hubieras obtenido en tu casa, por hablar mal y pronto. Bueno, hoy en día, rescatando un poco lo que has dicho antes, la mayoría de los panes o de los productos panificados están hechos con, pues eso, mezclas de almidones modificados, féculas, hidrocoloides, goma santana, espesantes, azúcares añadidos, etcétera, 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 etcétera. Que al final suelen dar productos que no son tan saludables como se pintan muchas veces. Y a mí esto, la verdad es que me parece bastante curioso, ¿no? ¿Qué cambia para el consumidor cuando la harina es trigo real sin gluten en lugar de toda esa basura que se le echa al producto gluten free ultraprocesado del demonio que vemos tanto en supermercados por todas partes? Bueno, o sea, lo primero que al final nosotros, como te decía antes, somos capaces a través de este proceso biotecnológico de conservar muchas de las propiedades del trigo en los productos finales, de sabor, de textura, de valor nutricional, es algo que nos caracteriza. En cuanto a los aditivos o agentes estructurantes que hoy en día hay que añadir, en nuestro caso actualmente sigue siendo necesario, a excepción de, por ejemplo, el pan de molde, que ahí, por ejemplo, sí que hemos visto a nivel laboratorio que no es necesario. Aquí nuestra postura es la siguiente, o sea, nosotros somos conscientes hoy en día de que en la industria se añaden muchas gomas, hidrocoloides y tal, que no son necesarias, que se añaden simplemente pues para dar más vida útil al producto, para dar más untuosidad, esponjosidad y tal, pero que realmente... Como todos los... Claro, sí, todo lo industrial, vaya. Evidentemente, pero que realmente no son necesarias. Como te digo, o sea, nuestro objetivo o con los clientes con los que trabajemos en desarrollo de productos, lo que siempre intentaremos, aunque no sabemos si lo conseguiremos, es que se utilicen la menor cantidad de aditivos, incluso no se utilicen, o sea, todo lo que no sea ni masas fermentadas, en principio no sería necesario utilizar ningún tipo de aditivo. Ningún tipo, porque, por ejemplo, galletas o bizcochos y tal, pues si le añades huevo o cualquier agente estructurante, ya no vas a necesitar ningún tipo de hidrocoloide, goma o lo que sea. Además es cierto que en nuestro caso tampoco necesitamos incorporar almidones, y esto sí que es una ventaja a nivel nutricional, que al final estás tomando una harina y no un almidón. Y luego en masas fermentadas, como te comento, en pan de molde sí que hemos visto a nivel obrador y tal, que es posible hacerlo sin ningún tipo de aditivo, y a nivel de pan, vamos a decir, convencional, que hay muchísimos tipos de panes, pues hasta ahora sí que estamos viendo que es necesario añadir estos agentes, pero sí que es cierto que estamos trabajando en que no sea necesario, en que o sea, nuestro sueño y por lo que luchamos todos los días es porque un celíaco pueda hacer un pan con harina, agua, levadura y sal. Ese es nuestro objetivo. Madre mía. Bueno, el vuestro y el de tantísimos celíacos que quieren comer pan. ¡Que soy una galleta!
Necesito mojar. Bueno, habéis abierto una planta en Tudela, habéis anunciado ya la primera fábrica del mundo dedicada al trigo 100% sin gluten. Ya estáis dentro del canal retail. Se puede comprar vuestra harina en supermercados, me lo comentabas antes. Cuéntame, ¿qué supone este salto a nivel industrial, tanto para vosotros como para el consumidor celíaco, que está un poco hasta el felpudo de dejarse la herencia de la abuela en alimentarse, ¿no? ¿Qué impacto tiene el llegar ya al supermercado y que venga un celíaco y diga, ya puedo coger este pan que se ha hecho con harina de trigo y llevármelo a casa? Bueno, o sea, quiero decir, es un cambio de paradigma, ¿no? O sea, nosotros vemos que esto en el mercado ya ha pasado antes con otros productos. Por ejemplo, la leche sin lactosa antes no existía, la cerveza sin alcohol, el pan sin corteza, la carne vegana, o sea, las bebidas energéticas que son, las bebidas azucaradas que son cero, las bebidas energéticas que antes no existían. Entonces, todas estas revoluciones tienen en común que al final eran un producto premium o que poca gente consumía y de repente pasaron a ser un producto generalista. Un producto de nicho pasa a ser un producto generalista. Entonces, en nuestro caso con Pura, actualmente creemos que pasará lo mismo. O sea, al principio es un producto premium y de nicho. ¿Por qué? Porque nosotros somos pequeñitos. O sea, nosotros ahora mismo lamentablemente no podemos mejorar en costes lo que el celíaco sí que está habituado a consumir normalmente. Pero al menos sí que lo que podemos hacer es que si tiene que pagar más por algo que de verdad le guste, ¿no? Y nuestro objetivo a largo plazo es, conforme vayamos entrando en más y más supermercados, la gente empiece a comprar más y más, podamos ir bajando los precios y al final pues hacer que Pura sea un producto commodity que esté en todos los hogares. O sea que al final el objetivo es que estos productos para celíacos cuesten unos céntimos más que los convencionales, que es lo que debería ser justo. ¿De verdad estamos cerca de ese futuro donde comer sin gluten deje de ser un lujo y que, pues bueno, se sientan menos extraterrestres nuestros amigos celíacos? A ver... Y menos pobres. Claro. A ver, nosotros esperamos que sí, porque vemos que esto ya ha pasado en el mercado con otros sectores. Por ejemplo, con la leche sin lactosa, pues hoy en día, hombre, no te voy a decir toda la población, pero una gran parte de la población, no un nicho, tiene leche sin lactosa en casa y la consume con normalidad y es un poquito más cara, pero la consume con normalidad y no nota ninguna diferencia. Entonces nosotros aspiramos a que la harina de trigo sin gluten sea eso en el futuro. Esperemos que no muy lejano, ¿sabes? Que sea pues eso, un poquito más caro, una alternativa, pero que totalmente asequible para la gente. Oye, te tengo que hacer una pregunta porque si no reviento. Y yo cuando reviento. ¿Qué sientes cuando ves a toda esa gente sana? Bueno, sana de cuerpo porque de mente les falta un hervor. Esa gente sana eliminar el gluten para estar supuestamente más detox o detox, según hables el inglés, detox, mientras vosotros lleváis años trabajando e investigando para que los celíacos puedan comer pan sin miedo, sin remordimiento y sin perder su sueldo entero. ¿Qué sientes cuando ves a toda esa gente haciendo el mongolo en redes sociales diciendo dejad de comer el gluten que es malo, que es el mal? Sí. Bueno, mira, nuestro eslogan como Bread Free es ser celíaco no es una moda. Creo que resume muy bien lo que tú quieres transmitir. Gracias. O sea, nosotros realmente por qué surge el proyecto, ¿no? Y nuestra esencia de vivir es porque frente a otras alternativas en la industria que tú sí puedes elegir, tú puedes elegir llevar una dieta keto, llevar una dieta vegana o vegetariana y tal, pues en el caso del sin gluten normalmente o en la mayoría de los casos no es una elección, es una obligación o una imposición a nivel clínico, a nivel médico, porque si tú consumes gluten, de verdad que tienes un impacto pues eso, muy perjudicial en la salud, ¿no? Entonces, o sea, nosotros sí que en ese sentido somos bastante estrictos en decir que ostras, es muy injusto que haya gente que de verdad necesita consumir un tipo de producto si esa necesidad no se esté respondiendo. O sea, al igual que en los últimos años, y es verdad que en sin gluten hemos crecido un montón en categoría y cada vez hay más cosas, pero igual que en los últimos años la carne vegana ha despuntado y hay cosas de carne vegana que están súper buenas, vamos a decir iguales, pero sí que vamos a decir aceptables, pero en el sin gluten eso no ha pasado y nosotros creemos que eso debería pasar, o sea que la gente de verdad sin gluten se merece esto. ¿Y qué viene ahora? ¿Más productos, más acuerdos internacionales? Yo sé que ya trabajáis con grandes empresas, pero ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es la siguiente meta que tenéis? Bueno, pues nosotros realmente lo que aspiramos es a poder entrar vamos a decir, en la mayoría de supermercados a nivel de España, porque esto nos permite crecer y seguir produciendo más y ampliando la capacidad de producción.
Esto nos permitiría también poder llegar a establecer acuerdos con clientes industriales, como Monbake, por ejemplo, que lo has mencionado ahí, o Mondelez. Y bueno, o sea, lo que aspiramos nosotros o lo que nos gustaría en el largo plazo es ser los mayores fabricantes de harina de trigo sin gluten en el mundo, o sea, que Pura estuviera en todos los hogares. Vamos a sacar también una gama, por ejemplo, de mixes panificables y para brioche, para que la gente que a lo mejor no tiene tanto conocimiento al hacer productos sin gluten pueda en su casa hacer un producto con Pura y comérselo tranquilamente. Y luego, bueno, pues siempre estamos trabajando en estar presentes en todos los obradores, en todos los productores de cualquier producto que lleve gluten, que al final, como te digo, no es solo el pan. O sea, hay un montón de productos que llevan gluten por unas o llevan gluten o a lo mejor son sin gluten y llevan, por ejemplo, almidones o cosas así, y ahí nosotros siempre podemos entrar a sustituir y a mejorar las propiedades, ¿no? Entonces, bueno, es lo que estamos trabajando ahora mismo. Sí, porque ahora mismo solo tenéis harinas en el supermercado, ¿vale? Lo que puede encontrar un celíaco vuestro, ¿solo son harinas o ya tenéis producto terminado? Hay algunos obradores, en Madrid, en Alicante, Zaragoza, que tienen nuestra harina y fabrican productos con ella. O sea, fabrican panes, lo que sí. Daniel, muchas gracias por compartir esta historia que demuestra algo muy sencillo de entender. Para una alimentación sana no necesitamos tantas modas, necesitamos ciencia. Cuando alguien trabaja para incluir y no para excluir, ganamos todos. Y da gusto ver proyectos como el tuyo, Daniel, que no solo yo creo que está cambiando la alimentación sin gluten, sino que está cambiando la vida de quienes no podían comerlo bajo ningún concepto. Y como he dicho antes, todos tenemos amigos y amigas que se van a poner más que feliz cuando escuchen este episodio. Y bueno, vosotros, oyentes y escuchantes, y también los haters, que sin vosotros esto no sería posible. Si queréis posturear, posturead, pero al menos escuchad a la ciencia entre selfie y dejad de hacer el imbécil. Muchísimas gracias, Daniel, por estar aquí. Muchísimas gracias a ti. Estás escuchando El Anticrítico Gastronómico. Pues ya lo veis, amigues, un mundo de posibilidades se abre para los celíacos con avances biotecnológicos tan prometedores como los que nos ha contado Daniel de Bread Free en el programa de hoy. Antes de marcharme, quiero hacer una aclaración antes de que os coma el odio a más de uno y empecéis a soltar tonterías y a poner comentarios jocosos, que por cierto yo me río mucho con los comentarios que ponéis algunos. La relación del gluten con el daño cerebral se ha estudiado en personas celíacas, porque hay evidencias de afectación neurológica asociadas a su enfermedad, porque hay estudios que están publicados e impulsados por la comunidad científico-sanitaria, porque podéis ir a Google Scholar y descargaros toda la información que hay publicada en el entorno académico y científico. En el caso de personas no celíacas, se han detectado síntomas subjetivos, no daño estructural demostrado. Y punto. Así que bueno, insisto, atended a la ciencia y ya de paso, pues bueno, le hacéis un favorcito a vuestra salud y al progreso humano. Así que nada, otro día más y con más cosas que contar. Si os ha gustado, compartid, y si no, contadnos por qué en los comentarios y tomamos medidas con el que ha tenido la idea de hacer una cosa como esta. Hasta la próxima.